Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como les informara en el primer segmento de presentación del tema de esta noche y de los distinguidos invitados que nos acompañarán durante esta hora. Vamos a hablar sobre el periodo de transición y lo vamos a hacer a raíz de o en el marco de unas declaraciones ofrecidas por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que fue el partido ganador de las elecciones del 5 de este mes presente de julio, en el sentido de que el gobierno nuevo que se instala el 16 de agosto podría revisar todas las decisiones que se han tomado a nivel del Ministerio Público y en otras facetas de la vida nacional desde la celebración de las elecciones del 5 de julio. Cuento con ellos para hablar del tema, de los distinguidos abogados Ricardo Cornier, el doctor Franklin Mercado y el señor Esmerly Rodríguez. Esperamos que en el transcurso del programa se incorpore un cuarto invitado, el licenciado Gilbert Marcelo de la Cruz. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene derecho el gobierno, que es escogido por 4 años, tomar decisiones durante el periodo de transición que significa, y antes del traspaso a una nueva administración, ¿es permitido por la Constitución o es un acto desproporcionado de parte del Poder Ejecutivo? Caballeros. Buenas noches, don Miguel. Sí, efectivamente tiene derecho. La Constitución de la República dice que el mandato culmina el 16 de agosto. Efectivamente, el gobierno tiene derecho. Ahora, lo extraño, lo anormal es comprometer con decisiones futuras, inmediatas, al gobierno que precederá. Entonces, eso sería un acto que, aunque en la Constitución no hay ningún artículo que diga si eso es posible o no, o sea, la Constitución no dice que no es posible que el gobierno tome una decisión que pudiese comprometer en alguna medida algunas decisiones del gobierno que viene, pero sí se ve como un acto de imprudencia que se tomen decisiones que podrían comprometer las acciones inmediatas del próximo gobierno. ¿Opinan ustedes igual, caballeros? Sí, en definitiva, buenas noches a todas las personas que se encuentran en audiencia fija con nosotros en este programa Edición Nocturna. Miguel, y saludar a los miembros de esta audiencia. En definitiva, se tratan de funciones constitucionales inferidas en el artículo 209 de la Constitución, que establece que los colegios electorales se van a aperturar cada 4 años y especifica de manera puntual que es el tercer domingo el mes de mayo que se van a efectuar las elecciones para las presidenciales y para las municipales, entiéndase, en el mes de febrero. Pero ¿qué pasa? A raíz de esta situación que ha sucumbido no solamente a la República Dominicana, sino al mundo, vemos cómo ese periodo ha tenido que alterarse, extendiendo así las elecciones presidenciales y congresuales y también las municipales que estuvieron un poco turbulentas. Ahora bien, parece que para el señor Jiménez tiene algún problema con el internet, pero en lo que él resuelve el problema, señor Corniel. Bien, buenas noches, don Miguel, y a toda la teleaudiencia que en estos momentos está en sintonía con nosotros, y igualmente saludo a los integrantes de este panel. Bueno, lo primero que hay que decir, don Miguel, que el gobierno, el presidente, está en todas sus facultades. Y en ese sentido, por las atribuciones que le confiere tanto la Constitución de la República como ley sustantiva, así como las demás leyes que conforman todo el aparato legal y normativo de la República Dominicana, sí puede ejercer sus atribuciones, ejecutar cualquier tipo de medida que lo entienda, porque en el periodo de transición, no implica un cese de las funciones del Poder Ejecutivo ni del gobierno central o de ninguna autoridad electiva, porque como bien señalaba en su comentario Franklin, las autoridades son electas por cada 4 años. Entonces, si cesarían o cesan sus funciones en el periodo de transición, no estaríamos eligiendo las autoridades por 4 años, sino por 3 años y 9 meses.
lo cual me parece que hacer un señalamiento de la manera como lo hizo el presidente del PRM, y en el día de hoy también vi unas declaraciones o un comentario de doña Milagro Ortiz Bosch diciendo que las medidas que habían tomado el gobierno son indecorosas, son indecentes. Y me parece que... esa palabra indecente. Sí. Entonces, me parece que es un exceso y no quisiera llamarle un desconocimiento, porque son personas con bastante conocimiento y experiencia en cómo se manejan los asuntos de Estado. Lo que sí debemos procurar en una transición es que el proceso se dé en un ánimo de colaboración, un ánimo armonioso, donde fluya la comunicación. Lamentablemente en la República Dominicana los estados de transición y en muchos países de Latinoamérica no están regulados. Lo que yo entiendo que deben de ser regulados para evitar este tipo de situaciones. El gobierno, repito, puede tomar la medida que entienda, completar las obras que faltan por terminar, y si entiende necesario tomar algún tipo de medida, ¿por qué no también ejecutarla? El gobierno no puede cohibirse, no puede coartar sus facultades. Puede hacerlo, como dice Franklin, por un asunto de prudencia, por un asunto de querer de llevar este proceso de transición en armonía. Puede consultarlo, puede comunicárselo a las autoridades que entran a partir del 16 de agosto, pero no podemos decir que son decisiones fuera de lo normal o de la ley. Están dentro del orden constitucional establecido. ¿Perdón? Doctor Rodríguez, mientras usted hablaba al comienzo, se interrumpió por problemas técnicos, por favor. Sí, Miguel. Decía que ciertamente son facultades constitucionales las que tiene el presidente de la República, Danilo Medina. El artículo 209 de la Constitución es claro. Ahora bien, hay que medir con prudencia el ámbito de competencia. Yo soy de los que digo que se debería de crear una ley de transición gubernamental que permita regular o limitar las acciones que pudiera tener el gobierno de turno durante ese proceso de transición. Fíjense que la República Dominicana posiblemente es uno de los países con el periodo de transición más largo. Estamos hablando de que en un periodo normal son aproximadamente 45 días de 35 a 45 días el periodo de transición. Lo que da como resultado. En México son 6 meses. No, sí. Igualmente. En México son 6 meses. Sí, igualmente que me disculpe el colega Rodríguez, en otros países también son de 3 meses, 4 meses. Sí, pero lo que te digo, lo que quiero traer a colación. Lo más normal es que sea de 30 días. Sí, pero lo que quiero traer a colación acá es que la necesidad de la creación de una ley de transición, porque así no vamos a evitar inclusive acciones inoportunas, que desde mi punto de vista lo es lo que podemos llamar el decreto 270-20 del presidente Medina, con el hecho de autorizar la construcción del aeropuerto de Bávaro. ¿Y por qué lo digo? Por el hecho de que tal vez el gobierno entrante no tenga como prioridad esa necesidad vital desde mi punto de vista para la República Dominicana, y que es un empuje para el turismo. Ahora bien, vuelvo y reitero, la prudencia debería de ser el factor fundamental que prime en los funcionarios que ocupan. Doctor, en lo que tiene que ver con ese aeropuerto específicamente, no debe ser problema para las nuevas autoridades, porque va a ser un aeropuerto privado, manejado por el Estado en el sentido de las aduanas y migración, pero va a ser construido con fondos privados, ¿no? Y yo creo que eso va a contribuir a implementar o a incrementar el desarrollo turístico de esa zona. Sí, así que eso no debe representar ningún problema ni ningún compromiso para el gobierno dominicano. Así es. Lo que pasa es que en ese sentido, don Miguel, ese tipo de inversiones o de obras requieren cierto tipo de permisos por el gobierno, como en este caso, por ejemplo, un decreto que permita la construcción de ese aeropuerto. Ahora, en nada implica ni compromete ni financieramente ni en ningún sentido al gobierno entrante, porque es una inversión privada en la cual el Estado no estaría económicamente contribuyendo en esa inversión. Así que más en lugar de analizar si debió darse o no el decreto, creo que primero tendríamos que ver
entender el tipo de inversión que se está haciendo, de dónde salen los fondos y ver entonces, analizar otro tipo de, tomar en cuenta otro tipo de medida o si es pertinente un aeropuerto en esa zona o no lo es. Tenemos un aeropuerto ya en Punta Cana. Y el que está ya no da abasto. Exactamente, ver las ventajas y desventajas de tener otro aeropuerto en esa zona. Entonces me parece que debemos analizar eso y no si el decreto debió ser o es inoportuno o no. En ese mismo tenor, Ricardo, y muy importante tu aclaración, es interesante verificar que ese proyecto de ley que yo abogo por la necesidad de que se apruebe, de que no sea mediante un decreto que surja, ¿no?, el periodo transicional, que sino una ley, una modificación posterior a la Constitución para así poder acortar esa brecha de los periodos de transición donde los gobiernos acostumbran a tomar medidas desproporcionadas, reitero, y que lo vemos como muy atinadamente el ministro de Cultura dice, espérate, vamos a suspender este proceso de compra de las vitrinas, de las famosas vitrinas de aproximadamente 268 millones en Italia, y dice, vamos a suspenderla en virtud de que ciertamente se ve como una acción imprudente en este periodo, amén de que yo soy de lo que digo que se cumplió seguramente con el debido proceso, el tema de la licitación, de acuerdo a las normas, pero ciertamente la sociedad no lo visualiza así. Por eso hay que ser un poquito táctico y fino a la hora de manejar ciertos aspectos que comprometan tanto un presupuesto de la nación durante ese periodo transicional. Y ahí vamos otra vez y caemos por los nombramientos o ascensos a generales de miembros del gobierno, de funcionarios, entiéndase cómo estaba también el mismo vocero de la Policía Nacional, que fue agraciado con el ascenso, que desde mi punto de vista, reitero, cumplen seguramente con los requisitos, porque lo normal es que para la fecha y finales de agosto esos ascensos pero la ley dice que los ascensos deben de hacerse en periodos establecidos, 27 de febrero y Día de la Constitución, etcétera. Ha sido totalmente una imprudencia del presidente de la República hacer esos ascensos en un periodo donde la ley, inclusive la ley, no se lo permite, la ley institucional de las Fuerzas Armadas. Amén, que como tú decías, en el caso del aeropuerto, que puede cumplir o no, y que puede ser una necesidad inclusive por la vocación del Estado Dominicano hacia el turismo, pero hay que ver a qué grupos se financian, por qué se hizo en ese terreno, quién se dio la mayoría del terreno, si el Estado o los empresarios, si efectivamente son los empresarios que van a erogar todos los fondos para la construcción, pero por qué en este momento, si fue un premio al apoyo político o de ese grupo empresarial hacia ya, vamos a decir así, hacia el partido oficialista o el partido del gobierno hasta este momento. Entonces, por eso decía, constitucionalmente la ley al presidente de la República no le impide tomar cualquier tipo de decisión en el marco de la ley. Ahora bien, nosotros hemos llegado a puntualizaciones importantes, que es como crear una ley de transición o una ley especial que regule el proceso de transición para que las decisiones que se tomen efectivamente no comprometan al Estado ni a la futura gestión o a la gestión que entra. Sí hay un peligro ahora en transición, y ha sido que desde el gobierno se han hecho, y vamos a decir así, cumpliendo algunas con el debido proceso, pero otras no, compras y contrataciones que podrían comprometer al gobierno futuro, pero que comprometen al Estado Dominicano. Y ¿cuáles son esas compras? Abogado, ¿cuáles son esas compras específicamente? Bueno, las compras de emergencia que se han hecho desde instituciones del Estado donde el mismo gobierno accionó, como fue el caso del INAIPI. El mismo gobierno accionó tomando una decisión que para muchos fue muy radical, para otros fue un paño con pasta, pero sí tomó una medida, que fue con el caso de la sustitución inclusive de una directora general de una institución. Eso fue un caso. Eso fue con anterioridad. Eso fue con anterioridad caso a la transición. Bueno, eso fue con anterioridad a la transición, pero un caso que devenía dentro de lo que estamos en el periodo especial de cuarentena. Sabe que para este periodo especial se abren también las posibilidades por ley de algunas compras especiales a instituciones. Depende de lo que se vaya a comprar,
por el periodo en que estamos. Entonces, porque hay dos periodos, esta transición es especial, porque tiene un periodo de cuarentena especial y también estamos en un proceso de transición. O sea, que son dos cosas que casi nunca se hubiese dado, que una transición estuviese en medio de un periodo, de un proceso especial que está viviendo tanto el país como el mundo. ¿Puede o debe un gobierno, por respeto a las autoridades que lo suplantarán, eximirse de realizar actividades que encuadran dentro de su esfera de competencia? Bueno, pura y simplemente porque se esté viviendo un periodo de transición. Yo creo que esa es la pregunta básica, ¿no? Fundamental. Desde mi punto de vista, ¿Quién decide lo que hace un gobierno en la transición? ¿El que está a punto de terminar o el que está a punto de comenzar? Precisamente ese tipo de interrogantes son los que nos deben llevar a discutir la necesidad de una ley que regule o no los estados los periodos de transición. Sí. La discusión anteriormente ha girado o gira en torno a si el periodo de transición que tenemos es muy largo, o sea, de mucho tiempo, de mucha duración o no. Como les decía anteriormente, hay otros países que igualmente tienen un periodo de transición de 3 meses, 4. Nosotros hemos tenido desde nuestra primera constitución diferentes periodos de transición. Hemos tenido 1 mes, 2 meses y el que ha primado o el que se ha mantenido el de los 3 meses. Ese tipo de interrogante que usted hace, por ejemplo, también otra interrogante, ¿cuándo inicia el periodo de transición? No, o sea, eso nadie puede afirmar cuándo inicia el periodo de transición. Inicia después que terminadas las elecciones, inicia una vez la Junta ha terminado el conteo de los votos, inicia con la proclamación por parte de la Junta Central Electoral, o cuándo inicia, cuándo concluye el periodo de transición. Ese tipo de interrogantes. Se supone que el periodo de transición comienza cuando se determina que un candidato de oposición ganó, porque si ganó un candidato del gobierno, se supone que todo seguirá igual o habrá muy poco. Claro, eso puede ser un criterio para definir cuándo inicia el periodo de transición, pero asimismo las medidas que se ejecutan en el periodo de transición, cómo se ejecutan, quién define cómo las podemos llevar a cabo. Por ejemplo, hemos visto en estos días el presidente inaugurando y entregando obras importantísimas para la República Dominicana, carreteras, hospitales, escuelas, la planta de tratamiento. Entonces, en un periodo de transición no es prudente entregar ese tipo de obras, o es prudente. Entonces, ese tipo de cosas debemos normarlo en una transición y más bien en una ley que regule la transición, y más bien lo que debemos procurar es, por ejemplo, que la transición sea ordenada como ha pasado en la República Dominicana. No sé, me pueden corregir, no sé si anteriormente otro presidente por decreto había invitado a que el presidente que va a entrar a partir del 16 de agosto vaya y visite el Palacio de la Presidencia. Inmediatamente Luis Abinader, candidato electo, y conformó una comisión, visitaron Palacio, y eso lo que da una muestra de madurez. Y yo creo que hacia eso es que tenemos que apostar y hacia eso es que debemos de dirigirnos como sociedad. Que en el periodo de transición se dé ordenado. Tenemos que hacer, abogados, una breve pausa, pero estaremos de regreso después de ella. A los amigos televidentes, por favor, continúen con nosotros, que el tema de hoy es sumamente interesante. ¿Qué puede hacer un gobierno saliente en el llamado periodo de transición? Es decir, el periodo que media entre la finalización de un proceso electoral y la juramentación de las nuevas autoridades escogidas en esas elecciones. Regresamos después de la pausa. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.